Sonido. Bueno, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Acompáñenme por favor a las escrituras. Vamos a continuar hoy con el texto de Mateo. Mateo capítulo 18. Vamos a volver a leer desde el versículo 15 al versículo 22, Mateo 18, 15 al 22. Amén. Mateo 18, versículo 15 al 22. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Padre, oramos por esta escritura, Señor, que hemos acabado de leer en tu presencia. Oramos que tu Santo Espíritu, Señor, ministre hoy nuestras vidas, Señor, y que como siervo tuyo no añadas ni quites, Señor, conforme a lo que tú quieres enseñarnos en este día. Bendícenos, Señor. Por eso estamos acá, Señor, porque sabemos que tú apartaste uno de cada 7 días para traernos bendición, para apartarnos, Señor, para que glorifiquemos tu nombre, Señor. Y en ese sentido, Señor, ahora queremos pasar a adorarte de la misma manera que lo hemos hecho a través de estos cánticos, Señor. Ahora queremos adorarte colocándole atención, Señor, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces hemos estado hablando de este texto, de cómo el texto nos enseña, nos habla de la disciplina, nos habla también del amor y nos habla del perdón en medio de la iglesia. Y la semana pasada veíamos cómo inicia este proceso. Y el versículo 15 nos está diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve, ¿sí? O sea, lo primero que nos muestra este proceso es que nos invita a involucrarnos, ¿sí? Si tu hermano peca, tengo que ir yo tengo que movilizarme, tengo que ir, y el propósito, ¿sí?, es ganar al hermano. Dice, ve, repréndele estando tú y él solos, o sea, está hablando de la privacidad del proceso, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, uno, nos está mostrando que nosotros debemos involucrarnos en la disciplina, en la corrección de la santidad de la iglesia. 2, nos está mostrando la privacidad inicial del proceso, ¿sí? Por eso dice, ve y repréndelo estando tú y él solos, ¿sí? Una responsabilidad personal de amar a mi hermano.
Y 3 nos está mostrando el mismo versículo 5, el objetivo del perdón, el objetivo de la disciplina, el objetivo de la corrección. ¿Sí? La semana pasada hablábamos de que Dios a quien ama disciplina, ¿sí? Al que tiene por hijo lo disciplina. Entonces cuando en medio de la iglesia Dios nos enseña y nos habla de la disciplina, es para que nosotros sí evidenciemos su amor. El objetivo también nos lo está diciendo, ganar al hermano. Dice, si te oyere, ¿sí? El objetivo es ganar al hermano, es la reconciliación, el objetivo es la restauración. El objetivo no es señalar su pecado, no es castigar su pecado, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. El objetivo es llevar a la restauración, que la disciplina tiene como propósito restaurar al pecador. Versículo 16 dice, mas si no te oyere, aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Habla que en medio de ese proceso, que primero debe ser privado, si ese hermano se resiste a corregir la conducta que hasta ahora ya se le ha indicado y no ha respondido a la primera voz que Dios usa para corregirle, entonces aquí ya en este caso empezamos a ver la primera consecuencia de su pecado. Y la primera consecuencia que vemos aquí en medio de la disciplina es que se pierde la privacidad del proceso. ¿Sí? La primera consecuencia es que ahora Dios dice acá, ahora sí me autoriza, después de que he ido de manera personal a restaurar a mi hermano, pero este no me ha atendido, entonces ahora sí Dios me está autorizando a ir acompañado de un segundo o un tercer hermano con el mismo propósito. Eso es lo que nos dice el versículo 16. El propósito siempre va a estar, es el mismo: ganar al hermano, restaurar la relación del hermano, ¿sí? Entonces, primero por la mediación de uno, ya aquí ya nos está hablando de la mediación de 2 o de 3, ¿sí? Para ayudar al hermano a corregirlo en lo que hasta ahora yo solo no pude ayudarle a corregir, ni 2 ni con 3, entonces el propósito es lo mismo, restaurar. Y vamos a ver que el propósito siempre seguirá siendo el mismo, la restauración del siervo, la restauración del hermano. El versículo 17, ahora acompáñeme, 18, 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahí quedamos la semana pasada en la enseñanza. Entonces, está diciendo, si no te escucha a ti, cuando fuiste solo, si no te escucha aún con 2 o 3 testigos, ¿cierto? Entonces ahí aparece por segunda vez en los evangelios la palabra iglesia. Entonces dice, debemos notar cómo la privacidad se ha ido quebrantando en medio del proceso. Significa que las consecuencias han venido aumentando por no haberse corregido donde Dios quería que lo hiciera. Entonces aquí ya nos está apuntando a que este proceso de la disciplina en medio de la iglesia está diseñado, escuche, no solamente para detener las consecuencias y corregir al hermano, sino que también para discernir quién es creyente y quién no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque cuando primero va un hermano, luego va con 2 y con 3. Y finalmente cuando toda la iglesia se moviliza para acompañar a esa persona a la corrección, pero si esa persona no responde, es porque el Espíritu Santo no le ha convencido de pecado. Significa que eso es evidencia de que no tiene una relación con el Espíritu de Dios. Significa que no es de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora lo que hay que hacer es predicarle el Evangelio. Por eso dice tratarle como gentil y como publicano, o sea, predicarle el Evangelio porque no conoce a Cristo, porque necesitan nacer de nuevo, porque si fuiste tú, fuiste con 2, fue toda la iglesia con el propósito de restaurarlo y no se corrigió, pues significa que no ha nacido de nuevo. Hay que predicarle el Evangelio. Y entonces, aquí esto es claro que todo el contexto de Mateo 18
nos ha venido hablando alrededor de la iglesia. En Mateo 18, hasta acá ya debe ser evidente para nosotros que nos ha establecido quiénes son y quiénes no son iglesia. ¿Sí? Si usted mira, acompáñeme a los primeros versículos del capítulo 18, ¿sí? Entonces, allá los discípulos están en una discusión de que quién es mayor entre ellos. Eso es lo que nos dice el versículo 18 del 1 al 5. Están en medio de esa discusión. Y la enseñanza allí, en ese versículo 5, aparte del ejemplo que nos insta a aprender de los niños, también lo que nos está mostrando es que el reino de los cielos no es asunto de raza, no es asunto de ser o no ser judíos, no se trata de quién es mayor o quién es menor, sino se trata es de que es un asunto del corazón, es un asunto interior. Por eso, el versículo 3, mire 18:3 lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Jesús está apuntando que el problema y que el asunto es un asunto del corazón, ¿sí? Y les dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Significa que si no cambiamos producto del arrepentimiento, por eso también más adelante dice que cualquiera que se humille, y tomando como ejemplo un niño, cualquiera que no lo haga, pues verdaderamente no es un creyente. El que es creyente viene humillado ante el Señor y reconoce su falta, se corrige, reconoce su pecado, renuncia a su autonomía y reconoce su necesidad de dependencia al Señor, como lo hace un niño con sus padres. O sea que nos está mostrando que el verdadero creyente no solo es el que profesa, lo que le fue revelado a Pedro, porque todo esto ha surgido de esa revelación a Pedro en el capítulo 16. Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. De ahí el Señor ha venido dando unas enseñanzas alrededor de entender quién es Cristo. Pero ahora lo que nos está mostrando es que el verdadero creyente no solo es el que profesa lo que le fue revelado a Pedro, sino que es producto de que vive conforme a esa revelación. O sea, no solamente es profesarlo, sí, Él es el Señor, sino que el verdadero creyente vive conforme a esa revelación. No solamente es profesarlo, no solamente es decirlo, no solamente es entenderlo, sino es vivirlo. Sino que el creyente debe demostrar la realidad de lo que ha creído, debe mostrar la realidad de su profesión de fe. ¿Cómo? Pues a través de sus frutos, a través de su obediencia. Obediencia, escuche, no perfecta, pero sí sincera. A esos es los que está diciendo que pertenecen al reino. Entonces, ¿qué debe de hacer ya aquí en nuestro texto base? ¿Qué debe de hacer la iglesia con un individuo que dice ser cristiano, pero que se rehúsa a arrepentirse luego de haber sido corregido por uno, luego por dos o tres, y después por toda la iglesia? ¿Qué hay que hacer en un caso así? Pues lo que nos está señalando el mismo texto al decirnos en el versículo 17, si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. O sea, lo que nos está diciendo aquí, que en ese proceso, alguien que no sea corregido en medio del proceso, pues no puede seguir siendo reconocido como creyente. No podemos reconocer la veracidad de su profesión de fe. La persona puede haber o puede decirnos que profesa nuestra fe, pero no podemos reconocer lo que nos está diciendo porque sus frutos están negando al autor de la fe.
Eso es lo que significa tenle por gentil y publicano. Gentil, cuando nos detenemos en esas dos palabras, gentil, la primera de ellas, gentil es alguien que no es parte del pueblo de Dios porque no le conoce. O sea, en el contexto judío el gentil era eso, alguien que no conoce a Dios, ¿cierto? Porque no era parte del pueblo. Ahora, publicano. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran recaudadores de impuestos. O sea, que era alguien que siendo parte del pueblo de Dios le cobraba impuestos a los suyos. En consecuencias, siendo parte del pueblo vivía como un traidor. Eso era un publicano. Es algo, ahí, si lo ponemos en nuestro contexto, es alguien que siendo miembro de la iglesia o creyendo ser parte de la iglesia, vive traicionando lo que Cristo nos enseña. Ese es un publicano. Alguien que cree o ha profesado su fe, pero que realmente vive traicionando lo que el Señor domingo a domingo nos enseña y lo que día a día nos enseña a través del estudio de las Escrituras. Así que una persona así debe considerarse como alguien que realmente no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha sometido a la autoridad que Cristo en este texto le está delegando a su iglesia. Hay que considerar a aquel como un traidor del Evangelio, porque aunque el propósito ha sido restaurarle, se ha ido con uno, luego con dos o con tres, luego la misma iglesia entera se ha movilizado en el propósito de restaurarle y no lo ha hecho, pues simplemente está traicionando lo que el Evangelio nos enseña. Y esto es muy importante, la disciplina en la iglesia, porque es la manera en la que, escuche, cuidamos el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el oficio de Adán en el huerto? Quiero que me acompañen un momento, no pierdan el texto base, pero quiero que lo leamos. Y en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente. Génesis 2, 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Que para qué lo puso? Para que lo labrara y para que lo cuidara, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el propósito? O sea, ¿qué fue el oficio que Dios le puso a Adán en el huerto? Debía proteger lo que Dios le dio, debía proteger ese espacio sagrado donde Dios lo puso. Porque es que en ese sentido comprendemos que el huerto del Edén, ¿sí?, fue el primer santuario. El huerto del Edén fue el primer espacio sagrado donde Dios manifestaba su presencia. Y por eso Adán lo que tenía era que proteger, tenía que cuidar, tenía que guardar, tenía que trabajar en pos de proteger lo que Dios le había dado, de cuidar lo que Dios le había dado. Así de que la función de Adán era no haber dejado entrar a la serpiente. Él tenía que cuidar al huerto de la serpiente. Él no tenía que dejarla entrar. Esa era su responsabilidad. De la misma manera, mis hermanos, también es nuestra responsabilidad cuidar y proteger el lugar, la iglesia local donde Dios nos ha guiado a congregarnos. Así como Adán tenía que cuidar el huerto, el santuario que se le dio, de la misma manera nosotros tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. De la misma manera, a través del proceso de la disciplina, porque Dios sabe que pecamos, Dios sabe que fallamos, pero para eso Dios nos dio la disciplina, nos dio este proceso para que nos corrijamos en medio del pecado. ¿Cuál es el propósito? La semana pasada lo decía, el propósito de la disciplina es cuidar la santidad de la iglesia. Así de que como Adán, nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar el lugar, la iglesia local donde el Señor
nos guía a congregarnos. Debemos mantener hasta donde nos sea posible la santidad, la pureza de la membresía de la iglesia. ¿Eso significa, pregunto, entonces, que todos deben ser perfectos? No, porque ninguno entonces podríamos estar en medio de la iglesia, pero lo que sí significa es que debemos cuidarnos los unos a los otros de no vivir en pecado. Eso sí significa. Significa de que la iglesia, los miembros de la iglesia tienen que tener la madurez para recibir la corrección las veces que sean necesarias. Porque quien no lo hace está evidenciando que no hay una conversión genuina. Y por eso escuche, puede sonar duro, pero mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo, eso no es cuidar el cuerpo de Cristo. Por eso es necesaria la disciplina. Pero no solamente la disciplina, con la disciplina cuidamos el cuerpo de Cristo, sino que si nosotros no disciplinamos a los que están en medio de la iglesia, también es negarle la posibilidad a esa persona de que se corrija, de que se arrepienta. Porque el propósito es salvar a la persona. El proceso está claramente diseñado para corregir, para restaurar y evitar consecuencias futuras. Notemos que la última etapa del proceso ya es una etapa pública, donde ya el pecado tiene conocimiento la iglesia. Se tiene que movilizar la iglesia. Eso involucra a la iglesia para actuar como una familia tratando de rescatar a uno de sus miembros. Por eso mire que desde el principio nos dice si un hermano peca contra ti, no es cualquiera, es un hermano, es un miembro de la familia. Entonces la iglesia se moviliza para actuar tratando de rescatar a uno de sus hermanos. O sea, primero soy yo de manera personal que me tengo que movilizar. Mire que con anterioridad ya nos había dicho que el pastor tiene que ir a traer de vuelta la oveja que se ha perdido. Pero ya aquí ya no solamente está involucrando el pastor, sino aquí se está diciendo, si tú te das cuenta de que un hermano está en pecado, pues debes de ir a amarlo y debes de corregirlo para traerlo de vuelta. Entonces está diciendo, ya si la oveja está perdida, no solamente tiene que ir el pastor, sino que si tú te enteraste, pues también tienes que ir a traer. Y ahí es cuando inicia el proceso, primero con uno, luego con 2 o 3 y luego con la iglesia, pero el propósito también es el mismo. Primero comenzó con un intento privado, luego con otro semi-privado, pero ahora tiene que involucrarse de ser necesario la iglesia, pero siempre con el mismo propósito. Cuando hablamos acá, y cuando se usa el término iglesia, está hablando de la asamblea de los santos, la asamblea de miembros. Y de esa manera podemos ver, ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, no vamos a ir allá, pero podemos ver cómo claramente en Hechos de los Apóstoles ellos tomaban decisiones con los miembros. Y aún cuando fueron a tomar la decisión de quién reemplazaba a Judas, ellos decían cómo tenían que tener ciertas cualidades específicas. Entonces por eso nosotros, la iglesia cree, ¿sí?, que los miembros son aquellos que cuando llevan un tiempo congregándose y de conocimiento de la congregación y de la doctrina de la congregación, han tomado la decisión de solicitar la membresía para ser parte de procesos que requieren madurez como el que estamos hablando. Eso no significa alguien pecó, le habló uno, le hablaron 2 o 3, entonces los ponemos aquí delante de todos. No, ¿sí? Porque quizás hay personas que nos visitan, quizás hay personas que todavía no conocen la iglesia, no conocen la membresía, no conocen la doctrina, hasta ahora están llegando. Entonces por eso esto es algo, cuando está hablando de iglesia, está hablando de la asamblea de miembros. Está hablando de una iglesia local, donde la membresía se conoce.
donde después de llevar un tiempo congregándonos ya podemos ser parte de este tipo de procesos. Pero lamentablemente lo que nos está señalando el texto es que si aún habiendo agotado el proceso señalado acá, muchas veces no ocurre la restauración de la persona, que es guiar a esa persona al arrepentimiento. Ahí es donde tenemos que definir qué es arrepentimiento. Porque es que arrepentimiento no es remordimiento. Podemos tener un escenario, ejemplo, donde está, no sé, Pedro y José. Pedro y José son miembros de la iglesia. Pedro le había pedido prestado dinero a José. Y llegan estos dos individuos ante el pastor y dicen: pastor, estamos tratando de reconciliarnos. Y entonces uno le pregunta: Pedro, ¿es cierto que le has pedido prestado plata a tu hermano José y no has querido pagárselo, habiendo podido hacerlo? Y la persona me dice, y José me responde: sí. Y yo le puedo decir a la persona: Pedro, ¿te arrepientes de eso? Y él me puede decir: sí, pastor, me arrepiento. Le puedo decir: José, ¿quieres pedirle perdón a Pedro? Y él me dice: sí, pastor, quiero pedirle perdón. Ahora le digo: Pedro, ¿puedes devolverle ese dinero a tu hermano porque lo necesita? Y él me puede decir: sí, yo lo voy a hacer. Pero no lo hace. Eso simplemente fue remordimiento. Eso simplemente fue conciencia de haber cometido el pecado, de sentir malestar porque sabía que estaba haciendo lo malo, pero aún así no estar dispuesto a regresar al punto de partida. Aún así no restaurarse, no reparar la falta cometida. Porque no solamente se trata de pedir perdón en el caso hipotético, sino que también es de pagar la deuda. Vayamos a un texto que es muy claro. Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9 en adelante. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9. Amén. Listo, entonces dicen las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 en adelante. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra causa. ¿Amén? ¿Sí lo están leyendo? Entonces está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? Ahora me gozo. ¿Por qué se está gozando? Está diciendo Pablo: ahora me siento feliz. Está diciendo, en otras palabras, me siento feliz porque les he causado tristeza. Pero me siento feliz porque esa tristeza los ha hecho cambiar y los ha hecho volverse a Dios. Por eso ahí es cuando dice: fuisteis entristecidos para arrepentimiento. O sea, esa tristeza produjo un cambio, produjo de que se volvieran a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Dice: habéis sido contristados según Dios, con un propósito. ¿Qué dice? Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Está diciendo, esa tristeza que es según Dios, que la ha generado Dios, les ha hecho cambiar de vida, les ha hecho volverse a Dios para que no tengan ningún daño, para que no sufran ningún daño. Eso es lo que está diciendo. Ahora, versículo 10. Mire lo que produce la tristeza según Dios. Versículo 10, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué?
arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo que produce muerte. Entonces lo que está diciendo, la tristeza que Dios produce, el arrepentimiento que Dios produce, está generando un cambio en el corazón. Ese cambio te lleva a la salvación. Y por eso es que les dice, por eso no tienen que entristecerse, por eso no tienen que lamentarse. Pero el cambio del mundo, la tristeza del mundo, los conduce a la muerte. No es arrepentimiento, simplemente es tristeza. Tengo conciencia de que lo que hice estaba mal, pero no te arrepentiste. Entonces una cosa es que yo tenga conciencia de que le debo una plata a un hermano y no se la he pagado y puedo pagársela, pero no lo hagas. Entonces el arrepentimiento me lleva a un cambio de corazón, me lleva a que yo restaure, de ser posible, el daño cometido. Porque yo sé que hay casos en los que no puede haber restauración, una restauración completa. Ejemplo, alguien le quitó la vida al otro, ¿cómo lo trae a la vida? Pero si es arrepentirse y cambiar en su corazón ese tipo de conductas. Versículo 11, miren ahora ya lo que nos dice los frutos de un verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 11. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, mira ahora cómo nos está mostrando este texto esos frutos del arrepentimiento. Está diciendo Pablo, miren todo lo que produjo el arrepentimiento, ese arrepentimiento para salvación. Y ahora están decididos a hacer el bien. ¿Sí? Entonces, el texto es siendo claro. Voy a centrarme en la Reina Valera. Dice, porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, o sea, la tristeza según Dios, o sea, el arrepentimiento según Dios, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Entonces, ¿qué fue lo primero que produjo? Solicitud, nos está diciendo el texto. Lo primero que produjo el arrepentimiento genuino fue solicitud. ¿Qué significa la palabra solicitud aquí? Deseo de hacer el bien, decisión de cambio, tener prisa por corregirme. Eso significa tener solicitud. Que no me quiero quedar en esa condición de pecado, sino cuando yo realmente tengo una relación con el Espíritu me guía a que corrige mi conducta pecaminosa. ¿Cuál es el segundo fruto que nos está mostrando acá? Dice defensa. Después de que dijo que solicitud produjo en vosotros, luego dice que defensa. Esa defensa significa defenderme contra el pecado. ¿Cómo me defiendo yo del pecado? Pues procediendo al arrepentimiento. En otra versión dice demostrar mi inocencia. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra inocencia? Si día a día sabemos que pecamos por nuestra naturaleza, pues demostramos nuestra inocencia a través de que he sido justificado por Cristo y Cristo me lleva al arrepentimiento y producto de ese arrepentimiento pues recibo su perdón. Y obviamente el perdón del prójimo. Entonces está diciendo el texto que lo primero que produjo fue solicitud, que lo segundo que produjo fue defensa. Ahora el texto a rendón seguido dice que lo tercero que produce el verdadero arrepentimiento es indignación. ¿Qué significa? La palabra indignación significa enojo de pecar, que me da ira el hacer lo malo. Eso es la indignación a la que se está refiriendo acá. Malestar por la maldad, me molesta pecar. Todo eso ¿qué es lo que lo está produciendo? En un arrepentimiento verdadero. Entonces, 1, solicitud, 2, defensa, 3, indignación, 4 dice, ¿qué temor? Esa palabra temor significa huir del pecado, correr a Cristo. O sea, cuando una persona realmente tiene una relación con el Espíritu, el Espíritu le lleva por medio de ese temor a huir de su condición pecaminosa.
Y si unimos con la primera, dice, o sea, tener diligencia en esa huida. O sea, esa huida tiene que ser pronta de ese pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me ha indignado, como ha dicho anteriormente, porque odio pecar, porque me da ira cuando peco, porque me duele cuando peco. Entonces ya hemos visto que el arrepentimiento verdadero aquí nos está mostrando que produjo solicitud, que produjo defensa, 2, 3, indignación, 4, temor, y luego dice que produjo también ardiente afecto. Este ardiente afecto es un fuerte deseo por hacer las cosas bien, un fuerte deseo por corregirse, un fuerte deseo por corregir la dirección en la que estaba caminando. Eso produce el arrepentimiento. No simplemente es tristeza, no simplemente es conciencia de pecado, de que hizo lo mal, sino es que ese arrepentimiento genuino produce frutos en nosotros. Y después dice, ¿qué celo? Ese celo habla de lealtad hacia lo que quiero. Tengo que ser leal con las Escrituras, leal con lo que me ha enseñado Cristo, leal con lo que Él hizo por mí. Ese celo allí es lealtad. En otras versiones dice eso es preocupación por mí, o sea, preocupación por la condición en que me veo. Ese es ese celo. Entonces, miren todo lo que hemos visto acá, que un verdadero arrepentimiento produce 1, solicitud, 2, defensa, 3, indignación, 4, temor, 5, ardiente afecto, 6, celo, y por último dice vindicación. O sea, el arrepentimiento me debe llevar también a reparar de ser posible. Esa palabra vindicación es hacer justicia, restaurar. Eso es lo que me está llevando. Otra versión dice castigar al que hizo el mal, o sea, corregir ese mal, corregir esa acción pecaminosa. Eso es lo que me está diciendo el texto. Entonces mire cómo el arrepentimiento verdadero genera todos estos frutos. El arrepentimiento verdadero me lleva, esa tristeza que según Dios produce salvación al conducirme al arrepentimiento y restaurar mi relación con Dios al restaurar a aquel que he ofendido. Y por eso al final del texto, en el versículo 11, está diciendo Pablo, en todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Han demostrado haber hecho todo lo necesario para corregir su pecado. Entonces, no simplemente arrepentimiento, es remordimiento, sino es actuar para corregir la situación pecaminosa. Y en eso tengo que ser diligente, en eso tengo que hacerlo, tengo que tener ese afecto que me mueva de inmediato a corregir, a defender mi inocencia por medio de ser justificado de Cristo. Me tiene que indignar, me tiene que doler cuando peco. Tengo que tener ese celo, esa lealtad por las enseñanzas que he tenido en medio de la iglesia. Entonces, con todo esto vemos, digamos que este texto que nos permite definir claramente qué es arrepentimiento, los frutos de este, podemos entender que el propósito bíblico de la disciplina conduce de manera natural al arrepentimiento. O sea que la disciplina, ¿a dónde me lleva? Me está llevando a que yo me arrepienta. Y me debo de arrepentir para retornar con la relación con el Padre perdida por el pecado. Ahí es donde como creyentes entendemos que Jesús vino a retornarnos con esa relación con el Padre perdida por el pecado. Pero que igual la relación, después de esa relación restaurada, la relación debe continuar. Y para que la relación continúe en medio de personas pecaminosas como nosotros, entonces necesitamos en medio la disciplina. Es necesaria la disciplina, porque todos fallamos, todos pecamos, entonces necesitamos ser disciplinados.
Ojalá en nuestra conciencia el Espíritu Santo, antes de que otro se entere de mi pecado, el mismo Espíritu Santo me convenza de pecado y yo automáticamente, sin que otro me tenga que llevarme a corregirme, yo mismo me corrija. Pero si yo no quiero ver mi pecado, por eso David dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Entonces llega alguien pero es el mismo propósito, restaurar mi relación. Si amamos a Cristo, si amamos su palabra, debemos amar a la iglesia, debemos amar al hermano por el que Cristo murió. Y no tengo opción sino ir. Por eso dice el versículo 15, ve tú primero solo, restáurale, gana a tu hermano, involúcrate en medio de la iglesia. Por eso es que la iglesia simplemente no es un club social. En un club social simplemente tú, para pertenecer a ese grupo de miembros, pagas una membresía. Y entonces, como estás pagando la membresía, tienes unos derechos. Pero si un miembro se muere, a ti ni te importa ni te enteras. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay una relación de hermandad. Y yo debo de cuidar a mi hermano, pero también estar dispuesto, porque es que a veces nos disponemos y queremos cuidar al otro, pero también debo estar dispuesto a que otro me cuide. Y vuelvo y lo repito, el propósito siempre es el mismo. Miren lo que dice Mateo 18:14. Mateo 18:14. ¿Qué dice Mateo 18:14? Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no es la voluntad del Padre. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué es lo que Dios no quiere? Está diciendo claramente que ninguno se pierda, que ninguno de esos pequeñitos de los que ha venido hablando, de ninguna de esas ovejas, de ninguno de estos hermanos que está hablando ahora acá, que hay que corregirlos. El Señor en ningún momento ha cambiado el contexto, sigue hablando de lo mismo. Lo que quiere el Padre es que primero tú, luego con 2 o con 3 y luego la iglesia se movilice a amonestar al que ha pecado para ganar a tu hermano, porque el propósito es que Dios quiere usarnos como instrumentos para que nadie se pierda y para que la persona pueda seguir disfrutando del gozo de su comunión con Dios. Si ven cómo Dios mismo está involucrado dentro del proceso, cómo Dios mismo está llevando bíblicamente a que la iglesia, cómo debe mantener y llevar el proceso de la disciplina. Versículo 18 de nuestro texto base, Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es uno de los textos muy sacados fuera de contexto y hemos estado estudiando. Mire lo maravilloso que es estudiar la Biblia, un libro versículo a versículo. Ya en diciembre cumpliríamos 3 años en el libro de Mateo. Y eso nos va a llevar a que Dios mismo nos va llevando en el progreso del entendimiento de su doctrina, de sus enseñanzas. ¿Han visto en algún momento desde el capítulo 16 hasta acá, han visto demonios por algún lado? Entonces no entiendo por qué la gente quiere atar y desatar demonios cuando el texto no está hablando de eso. Además, usted y yo no tenemos autoridad para eso. Entonces lo que sí está diciendo el texto, mire que el texto está siendo muy claro, ¿sí? Nos está hablando de atar y desatar, pero el contexto es el mismo. ¿Cuál es el contexto? La disciplina y el perdón y el amor en medio de la iglesia. Darle otro uso, darle un uso, una aplicación incorrecta, darle otro uso a ese texto que no sea enmarcado de la disciplina, del perdón y del amor, es una aplicación incorrecta del texto. ¿A qué está haciendo referencia el texto cuando habla de atar y desatar? Está hablando de la autoridad que Cristo da a la iglesia.
Dios lo que está diciendo es que si entendemos el proceso bíblico que Él nos ha dado, porque es Jesús mismo quien nos está dando este proceso bíblico de la disciplina, entonces nos está diciendo, cuando ustedes lo apliquen bíblicamente, como yo les dije, ese proceso en la tierra tendrá efectos en el cielo, es lo que está diciendo. Lo que es atado en la tierra es atado en el cielo, lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Significa, colocándonos en todo el contexto, cuando el hermano producto, escuche, de sus actos terrenales, o sea, en la tierra, es disciplinado y es conducido al arrepentimiento, es perdonado en la tierra y ya ha sido perdonado por Dios, porque se ha procedido a hacer lo que Él dijo. O sea, si le está dando a la iglesia la autoridad del perdón, de restaurar al hermano mediante el proceso bíblico. Si se aplica ese proceso bíblico, Dios está ahí perdonando. Dios está ahí desatando. Si después del proceso bíblico de disciplina aplicado por la iglesia no hay arrepentimiento, pues lo que está diciendo la persona está atada con su pecado. Está ligada. Esa palabra atar también significa ligarse. ¿Está ligado a qué? Pues a su conducta pecaminosa de la que no ha querido desatarse. Eso es lo que está hablando. No está hablando de demonios. Significa, si está atado no ha habido restauración, no ha surgido efecto el proceso de restaurarla. No hay arrepentimiento genuino. Y la única manera de deshacerse de esa atadura es someterse a la disciplina de la iglesia, someterse a la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Ese es el contexto en el que la palabra se está refiriendo a la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para atar y desatar, abrir o cerrar, incluir o excluir a personas de la membresía de la iglesia. Es muy importante este texto para el gobierno eclesial. Si yo soy miembro de una iglesia, debo saber que así como tengo unos deberes, tengo unos derechos también. Pero cómo la iglesia debe juzgar internamente, atar y desatar, abrir o cerrar, incluir o excluir, conforme a cómo estemos viviendo esa profesión de fe que decimos entender. En ese sentido, las decisiones que la iglesia toma en un acto disciplinario, bíblico, el propósito es cuidar el santuario. El propósito es cuidar la santidad del cuerpo de Cristo. Eso fue lo que debió haber hecho Adán en el Edén. Porque no lo hizo, la serpiente entró. Y con la serpiente entró el pecado y propició la caída. De la misma manera, si nosotros no ejercemos la disciplina y no cuidamos la santidad de la iglesia, la santidad de los miembros de la iglesia, entonces puede entrar el pecado y dañarnos, destruirnos como iglesia. Por eso es que es necesaria la disciplina. Debe ser claro para nosotros la importancia de ese tema. Ser parte de la iglesia de Cristo es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y Dios le ha dado a esa iglesia autoridad de atar y desatar. 19 y 20, ¿qué dice? Otro texto muy mal interpretado. Otra vez os digo que si dos de vosotros, cuando está diciendo otra vez os digo, ¿qué está diciendo? Pues del mismo tema les voy a decir algo más. Eso es lo que cuando está diciendo de otra vez os digo. O sea, dice, voy a repetirlo o voy a decírselos de otra manera. ¿De qué está hablando? Del perdón, de la disciplina en la iglesia. Que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es un texto también que es muy mal usado. Entonces pongámonos de acuerdo para que todos pidamos una camioneta, a ver si mañana nos van a dar una camioneta a todos nueva. Usted se puede poner de acuerdo en cualquier cosa.
pero solamente lo recibiremos si es la voluntad de Dios. Lo que está hablando aquí, cuando Él está diciendo, otra vez os digo, les sigo hablando del mismo proceso anterior. Y el contexto todo es alrededor de la disciplina y el perdón. Entonces lo que está diciendo es que cuando nos unimos alrededor de perdonar, alrededor de restaurar, por medio de lo que Dios dijo bíblicamente, Dios está ahí. Dios se pondrá de acuerdo con nosotros porque estamos actuando conforme a la Escritura, conforme a lo que Él dijo. En otras palabras, Dios es el que nos está guiando. Aquí no significa es de acuerdo en cualquier cosa, no, sino está hablando alrededor de restaurar, alrededor de perdonar, alrededor de la disciplina necesaria para cuidar la santidad de la membresía de la iglesia local. La falta de disciplina atenta contra la salud moral y la estabilidad de la iglesia. La falta de disciplina atenta contra el crecimiento sano de la iglesia. Por eso les decía la semana pasada, cuando el propósito de la iglesia es simplemente crecer el número y no la santidad, se está equivocando. Cuando el propósito de la iglesia son los diezmos y no la santidad de la iglesia, está errando. Cuando el propósito de la iglesia es evangelizar y no la santidad de la iglesia, pues está evangelizando mal. Porque el propósito primario es cuidar al cuerpo de Cristo, porque es su esposa, es la iglesia del Señor. El Señor, así de que en estos últimos textos el Señor no ha estado cambiando de tema. Cuando el Señor está diciendo cualquier cosa que pidan, está diciendo es todo lo que pidan unidos para pedir sabiduría, para aplicar la disciplina correcta, ahí estaré yo. Lo que el Señor está diciendo es que cuando vamos a aplicar la disciplina de forma correcta, tenemos que orar, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso está diciendo 2 o 3, pónganse de acuerdo. Está siguiendo el mismo parámetro bíblico del principio. Primero ora tú solo, después con 2, después con 3, después si tiene que ser necesario con la iglesia. Ora para aplicar el proceso de disciplina y restauración del hermano de la manera correcta. Ahí estaré yo en medio de ustedes. O sea, lo que está diciendo el Señor ahí, si ustedes ejercen y aplican el proceso bíblico descrito, yo soy el que tomaré la decisión porque ustedes están orando a mí. Porque ustedes actuarán conforme a lo que yo les enseñé, bajo la autoridad de Cristo, orando a Cristo y enseñando y aplicando lo que Cristo nos enseña para tomar nuestras decisiones. Rápidamente quiero mirar o llevarlos a ciertos textos bíblicos para cosas que debemos disciplinar de inmediato en medio de la iglesia. Tito, por favor, Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchenlo. O sea, está diciendo que debemos aplicar la disciplina deprisa. O sea, en todo debemos aplicar la disciplina, pero estas sí son cosas que quiero señalarles porque son un peligro contra la sanidad de la iglesia. Y aquí está hablando de la división. Y si vemos, el texto nos está señalando el mismo proceso bíblico de Mateo. O sea, Pablo está citando el proceso de Mateo, dice, ahí está diciendo, cuando un hombre causa divisiones después de una y otra. O sea, después de que haya sido tú solo, después de que haya sido con 2 o 3, después de que haya ido a la iglesia, y ese hombre siga generando división, deséchenlo. Porque está atacando la unidad del cuerpo de Cristo. Aquel que genera división simplemente tiene que ser excluido de la iglesia, o sea, ser tratado como gentil y publicano, o sea, ser tratado como una persona a evangelizar. Hay cosas que no podemos tener en común con alguien que está generando división. 2,
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 10. Primera de Corintios 5, 10. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, en caso caso sería necesario de salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose como hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él ni aún comáis. Entonces, algo que tenemos que atacar de manera muy pronta son aquellos pecados que corrompen la moral de la iglesia, la moral del cuerpo de Cristo. Dice, aún ni juntéis con ellos, pero está hablando de aquel que se hace llamar como hermano. Pero obviamente todo lo que les estoy diciendo es en el contexto de después haber aplicado Mateo 18. Voy yo solo, luego con 2 o 3 y luego ya lo pongo en conocimiento de la iglesia. No antes. Debo de aplicar la escritura. Y nos está hablando de pecados que atentan contra la moral de la iglesia. La fornicación atenta contra la pureza de la iglesia. El adulterio atenta contra la estabilidad de la familia. Y si desestabilizamos la familia, es atentar contra el núcleo de la iglesia. Por eso es que la unidad de la familia es tan preciada para Dios. Si algo debe cuidar expresamente y específicamente la iglesia, es la familia. Menciona otros pecados como idolatría, embriaguez, el que insulta, el hurto, porque todos atentan contra la moral del cuerpo de Cristo. Otra cosa, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Perdón que me equivoqué de texto, ya lo busco. Es 5. Primera de Timoteo capítulo 5, 19 y 20. Primera de Timoteo capítulo 5, 19 y 20. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Está hablando del liderazgo, de los siervos, de los obreros. Uno que no cualquiera puede ser obrero del Señor. Pero también está hablando de tener cuidado de aquellos que difaman del cuerpo de Cristo. Porque difamar, hablar mal de mi hermano, hablar mal del anciano, hablar mal del siervo, del obrero del Señor, es atentar contra el buen nombre de la iglesia. Cristo sabe el daño que se le hace a la iglesia cuando los siervos son desacreditados, cuando son señalados injustamente. Es algo que también debemos atacar directamente. Y cuarto, las falsas doctrinas. Pues no voy a leerles el texto, pero en Mateo 16, capítulo 6 y versículo 12, el Señor les dice, cuidado de la levadura de quienes, de los fariseos. Ellos no habían entendido y después en el versículo 12, capítulo 16 de Mateo, dice que ellos entendieron que cuando les hablaba la levadura, no es la levadura del pan, sino era ¿qué? La doctrina. Cuando son enseñanzas, doctrinas que no son bíblicas, eso debe ser disciplinado inmediatamente. Vuelvo y lo aclaro, en todos estos procesos se debe realizar primero el proceso bíblico de Mateo 18, porque el propósito es exactamente el mismo, corregir el pecado, porque el pecado genera más pecado. La disciplina es porque nos hemos alejado de los términos bíblicos de Dios, de los términos de su palabra, y lo que pretende hacer la disciplina es
es con la finalidad de regresarnos a lo que Dios dijo, de regresarnos a sus términos. Así que debemos de recordar entonces de que el hombre ha escogido pecar, pero Cristo en su amor escogió las consecuencias del pecado, de mi pecado, y fue a morir en la cruz para que nosotros no permanezcamos en ese pecado, sino que si soy hijo de Dios, por amor a ese Dios, me debo de considerar a mí mismo y debo de considerar a mis hermanos en la fe para que ninguno de nosotros viva en pecado, sino debemos de amar al hermano lo suficiente para reprenderlo y mostrarle el pecado y la conducta que debe corregir. No podemos dejar al hermano así. La idea es protegerlo, la idea es amarlo, la idea es corregirlo y mostrarle su pecado a través de la disciplina, para que no tenga que sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cuáles consecuencias? Ya las hemos visto. La confidencialidad de su acto pecaminoso, pero aún más grave, la ruptura de la relación con Cristo. Así es que la disciplina es una medida de protección para la persona y para el cuerpo de Cristo. Porque el pecado contamina a la iglesia. Necesitamos proteger a la esposa de Cristo. O alguien ve a su esposa pecar y la deja así. Si un esposo ve pecar a su esposa y la deja así, significa que no te ama. Pero cuando el esposo ama a su esposa, debe amarla, corrigiéndole su pecado. Entonces, si amo a Cristo, amo ser miembro de la iglesia y necesito ser disciplinado para poder participar de su santidad. Cuando vea que te estás alejando, para que no sufras, pediré que Dios te trate de regreso, pediré que Dios me permita mostrarte tu pecado, no porque yo no luche también igualmente con lo mismo, sino que cuando yo peque y tú te des cuenta, también tú me corregirás. Es la manera en la que nos cuidamos mutuamente como miembros de la familia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante el proceso bíblico. No es un proceso para juzgarnos los unos a los otros, sino es un proceso para caminar juntos, cuidándonos juntos, amándonos juntos, disciplinándonos. Porque te amo, te perdono, y porque te amo y te perdono, te disciplino y necesito corregirte. Eso es lo que nos está mostrando. Debemos de cuidar la iglesia disciplinándola. Hermano, no calles el pecado de otro. Ve y dile, ayúdale, acompáñale, gana a tu hermano. No le dejes en pecado. Aplica Mateo 18 las veces que sea necesario. Aún si tienes que aplicar Mateo 18 con tu pastor, tienes que hacerlo. No pares hasta que se arrepienta la persona que está en pecado. Y sabremos que cuando una iglesia hace eso, sabemos de que esa es la evidencia, que lo que nos une al estar hoy acá es que nos amamos. Y por eso nos importa cómo está viviendo mi hermano. Esto me lleva a recordar algo. Váyanse por favor a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Génesis 1, versículo 27 y versículo 28. Son textos muy conocidos, pero que permítame leérselos. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Debemos ir a este texto, los traje a este texto, o el Señor me permite hacerlo, porque la primera palabra que Dios pronunció al hombre después de que lo creó dice, y lo bendijo. ¿Sí? El versículo 27 nos está diciendo que nos creó con un sexo, hombre y mujer, y después de habernos creado perfectamente, dice, y los bendijo. Lo primero que Dios hace después de crearnos es bendecirnos. Ahora, ¿cómo nos bendice? Después de bendecirnos, ¿qué le dice Dios después de que bendijo al hombre? ¿Qué le dice? ¿Qué está diciendo el texto? Y les dijo, fructificad
y multiplicados. O sea, Dios lo primero que hace con el hombre cuando lo crea es bendecirlo. Y lo bendice ¿cómo? Diciéndole fructificad y multiplicados. Entonces el texto nos está mostrando que lo primero que hizo fue bendecir al hombre dándole un mandato. Lo primero que Dios hace para bendecir al hombre es mandándonos a hacer su voluntad. Significa que el disfrutar de la bendición de Dios está conectado con la obediencia a ese Dios. Cuando obedecemos a Dios somos bendecidos. Pero ¿saben qué pasó? Satanás entró en escena, convenció al hombre que la bendición no estaba en la obediencia, sino que la bendición estaba en la desobediencia, y que si desobedecía sería como Dios. Es irónico porque aquí mismo en el texto 27 hablamos de que Dios está diciendo que hizo al hombre a imagen y semejanza de él. O sea que Dios mismo ya nos había compartido sus atributos comunicables al hombre. El hombre no era como Dios, pero sí en ese sentido era imagen y semejanza. No era Dios, pero sí como Dios. Y lo que tenía que hacer el hombre era permanecer en la obediencia. Pero Satanás lo convence de desobedecer. Y el hombre en su pecado está perdido. El hombre en su pecado vive una vida miserable. Eso es lo que hace el pecado. Y lo que el texto hoy nos muestra es que eso es lo que Dios no quiere que suceda a uno de nuestros hermanos. Que eso es lo que Dios no quiere que suceda en medio de la iglesia. Que no le demos lugar a la desobediencia. Que debemos de querer y anhelar lo mismo que Dios quiere, que ninguno se pierda. ¿Ven por qué en principio les decía desde la semana pasada que la iglesia es una comunidad de fe de personas que se han comprometido en amor a cuidarse ni dejarse en cuidar? La vida de mi hermano me interesa. ¿Por qué? Porque es mi hermano en la fe. Porque tengo la responsabilidad de cuidarle. La iglesia es una familia, es un cuerpo, donde ningún miembro puede desentenderse de los otros. Eso sería incoherente a la profesión de fe. Espero que este texto, en el día de hoy salgamos confrontados fuertemente en cuanto a la percepción de la iglesia, en cuanto a la responsabilidad de lo que significa ser miembro de la iglesia, en cuanto debe de crecer mi amor por la iglesia, y ahí es cuando debo de entender que necesito disciplinar. La responsabilidad que tenemos por mantener la esencia de esta iglesia a la que pertenecemos y en la que nos congregamos. No como un club, sino como miembros del cuerpo de Cristo hasta que Él vuelva. Pero mientras Él vuelve, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos hacer lo que no hizo Adán. ¿Qué debemos hacer entonces? Extender el dominio del huerto, extender el dominio de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Esa es responsabilidad de todos. ¿Y a quién primero cuando yo voy a ir a extender lo que Cristo dijo hacia afuera, pues primero debo aplicarlo hacia adentro? Es una responsabilidad de todos. Porque tenemos que proteger la iglesia, cuidándonos los unos de los otros, cuidándonos como familia. Por eso la iglesia no solamente debe ser pastoreada por hombres fieles, sino que la iglesia tiene que estar en su membresía también compuesta por siervos fieles. Y el siervo fiel debe aprender a rendir cuentas. Necesitamos miembros fieles. Y antes de irte, solo yo quiero que reflexiones en un par de preguntas. ¿Soy yo un miembro fiel de mi iglesia local?
He cuidado de mis hermanos en Cristo cuando les he corregido en su pecado. Pero también me estoy dejando cuidar. Estoy dispuesto a ser disciplinado. En ese sentido, ¿qué debemos de mejorar para que esta iglesia, la Iglesia Bautista Betania, pueda avanzar en el cumplimiento de la misión de Cristo? En el cumplimiento de lo que Dios preparó para que nosotros en este espacio, para lo que te trajo aquí a esta iglesia, ¿cómo crecemos en ese cumplimiento? Necesitamos santidad. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder ser esas piedras vivas que hagan que esta iglesia avance en el propósito particular que Dios tiene con nosotros? Debo involucrarme. Necesitamos involucrarnos. No solamente es asistir, venir al culto y irnos. Si soy miembro de la iglesia, debo de involucrarme. Debo de conocer la iglesia. Debo de conocer las necesidades y la condición de mi hermano. Porque lo que nos une es una relación eterna en Cristo Jesús. Y simplemente quiero terminar con este texto. Quiero terminar bíblicamente como con un deseo que la Biblia nos muestra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Con estos dos textos finalizo la enseñanza y oramos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Es mi deseo para con cada uno de ustedes esto que les voy a leer. No necesito explicarlo, pero sí necesito decirles cuál es mi deseo para ustedes como siervo. Entonces les leo el texto, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cristo viene pronto y necesitamos crecer en lo que acabamos de leer. Dios les bendiga. Vamos ahora a ponernos de pie. Los hermanos que van a ayudar a repartir la cena del Señor, por favor. Si hemos entendido la disciplina y lo veíamos la semana pasada, que una de las maneras donde Dios manifiesta la disciplina en medio de la iglesia es cuando ve Pablo que la iglesia de Corinto, obviamente ve Dios y Dios mueve a Pablo a que le diga a la iglesia de Corinto que muchos están tomando de la cena del Señor indignamente y que producto de que han tomado la cena del Señor de manera indigna, el Señor por amor ha tenido que disciplinarlos y que esa disciplina ha generado de que unos hayan enfermado y que otros hayan muerto porque Dios necesitaba disciplinarlos. Así de que debemos ser conscientes del significado sagrado para nosotros que tiene esta copa y este pan. No podemos tomarlo de cualquier manera, sino tenemos que tomarlo con ese entendimiento escritural de lo que significa esa copa y ese cuerpo. Que esa copa simboliza la sangre y el cuerpo de aquel que se sacrificó por nosotros,
Nosotros teníamos que ir a morir en la cruz, pero Él decidió hacerlo en lugar nuestro. Así de que no puedo tomar la cena del Señor si no lo hago con ese conocimiento de causa. Y de esa manera, cuando con la autoridad de la iglesia te estoy diciendo que es mejor que no la tomes, si no tienes plena conciencia de lo que significa el Señor, de esa manera te estoy diciendo que te estamos amando, porque te estamos cuidando. Y no queremos que te enfermen, ni queremos que el Señor tome decisiones drásticas contigo por no hacer las cosas del Señor de la manera debida, de la manera bíblica que Él nos dice. Entonces quiero que reflexionen en cuanto a eso. Mientras los hermanos van pasando, quédense de pie, por favor. Aquellos que han profesado su confesión de fe, producto de eso, han decidido a las aguas bautismales, dando fe pública de que han creído en nuestro Señor y Salvador. Es muy importante esto que vamos a hacer, como todo lo que hacemos en la iglesia, con ese conocimiento de causa debido. Pueden repartirla, por favor, mis hermanos. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. La palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice la Escritura, que tomó pan. Habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces damos gracias al Señor por su sacrificio, le damos gracias al Señor por esa sangre que fue derramada para expiación de nuestros pecados.